Buen día, buenas tardes, buenas noches, todo depende en el lugar en que usted se encuentre. Dios le bendiga a todos. Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy. Antes de continuar, quiero agradecer a esta hermosa audiencia que día a día están pendiente a que salga el próximo estudio bíblico. A los que escriben pidiendo información de nuestros estudios bíblicos, gracias por interesarse en conocer la verdad de Dios y a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo, al igual que Pablo, los llevo en mis oraciones, pidiéndole a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento, los llene de sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedan entender la esperanza que está reservada dentro de usted mismo, esa manifestación del Hijo en usted cuando Él se manifieste. Dice Juan que seremos semejantes a Él y lo conoceremos tal como Él es, seremos tal como Él es, dice Juan. Un abrazo para todos, los amo en el amor de Jesucristo. Otra cosita más que quiero informar es que nuestros estudios son neutrales. Y por neutrales me refiero a que no nos inclinamos a ninguna denominación en particular. Nuestros estudios son aplicables para los adventistas, católicos, bautistas, pentecostales y cualquier otra denominación. Porque ni Jesús, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles predicaron ni enseñaron a una denominación en particular. Pablo habla de las iglesias de Dios. Y si usted se considera iglesia de Dios, entonces estos estudios son para usted. Teniendo esto aclarado, proseguimos. Bien, ahora sí iniciamos nuestro estudio expositivo y explicativo de la primera carta a los tesalonicenses. Lo prometido es deuda, amados. El estudio de hoy tiene como título, agárrense, una iglesia ejemplar. Y si en los estudios anteriores han sido de edificación para usted, hermanos, no se queda atrás. Nuestros estudios no tienen desperdicios. Rapidito, vamos a compartir algo de esta congregación que, dicho sea de paso, nos vamos a poner en su lugar para que recibamos todo lo que Dios nos tiene reservado por medio de este gran hombre, Pablo. Pablo, al igual que en todas sus cartas, nunca pierde la oportunidad de reconocer la obra que realiza la congregación a quien dirige su carta. En este caso, a nosotros, ¿verdad? Pablo en este primer capítulo lo ocupa en alabar a los tesalonicenses, reconocer la extraordinaria obra que realiza, hasta dónde han llegado los comentarios positivos y edificativos acerca de esta congregación. Pablo también establece esta iglesia como en el segundo viaje, alrededor del 51 DC, y aparentemente Silvano y Timoteo lo acompañaron en su predicación. El propósito de Pablo por medio de esta carta es fortalecer nuestra fe y darnos seguridad de regreso o de la manifestación de Jesucristo en esta congregación. A pesar de ser una congregación ejemplar en todo, había en medio de ella un concepto errado en cuanto a la resurrección y al regreso del Señor. Y este mismo concepto errado permanece todavía en nuestras congregaciones. Pablo escribe para corregir este concepto errado, el cual, si persiste, les podría causar mucho daño. Y Pablo, por medio de esta carta, nos va a declarar esos errores y de igual manera, pues lo va a corregir. Ese es el tema principal de esta carta. Hoy vamos a empezar explicando los primeros 10 versos por medio de los cuales Pablo nos va a revelar cómo es que Dios quiere que respondamos a su llamado. Hoy vamos a estudiar las características que distinguen a esta iglesia santa, firme, llena de fe y de amor,
de una iglesia tibia, de una iglesia floja, de una iglesia mundana como las que vemos en la actualidad, ¿verdad? Y explicaremos qué significa esperar de los cielos a su Hijo. Si eres un amigo que todavía no has experimentado el nuevo nacimiento en tu vida, quédate con nosotros para que oiga palabra de Dios para tu vida. Dios tiene una voluntad, un propósito y un plan para tu vida. Es decir, que no te pierdas este estudio bíblico. Si hay algo que no entiendes, tranquilo. Siéntete en la libertad de comunicarte con nosotros vía mensajería de WhatsApp. Déjanos saber lo que no entiendes y te lo vamos a aclarar. Hoy no tenemos bono porque no me da tiempo, pero en los siguientes estudios lo vamos a tener. No te puedes perder ni un solo segundo de este video porque hoy tu territorio espiritual va a ser ensanchado grandemente, amado. Hoy vas a subir de nivel espiritual. Hoy vas a coger ese biberón con el que te están alimentando y lo vas a tirar bien lejos de ti. Búscate un plato grande, una cuchara grande y sírvete, porque el menú de hoy es un manjar del cielo. Comparte este video con todos tus contactos. Síguenos en las redes sociales, como siempre. Y nada, adelante con el estudio de hoy. Verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acerca de la introducción de Pablo en sus cartas, no creo que debamos de abundar mucho, ya que como todos sabemos, Pablo usa un patrón para la introducción, salvo en el caso de los tesalonicenses, en el cual incluye en su introducción a Timoteo y a Silvano, deseando gracia y paz a los tesalonicenses, es decir, a nosotros. Recordemos que aunque Pablo dirige su carta a una congregación específica, nosotros debemos de vernos reflejados en esa congregación o en esas congregaciones. Pablo en cada una de sus cartas escribe con un propósito, ya sea para reforzar la fe de los creyentes, ya sea para corregir situaciones inadecuadas y o para alertar, combatir, corregir ciertas enseñanzas que podrían poner en riesgo la fe y la estabilidad de las iglesias de Dios en todo el mundo. Todas esas razones por las que Pablo escribe son aplicables a la iglesia de todos los tiempos, inclusive al nuestro. Por tanto, cada vez que estudiamos una carta, ya sea de Pablo, de Pedro, de cualquiera de ellas, nosotros debemos de mirarnos a la luz de esa congregación. Debemos de ponernos en la posición de esa congregación, ya que las enseñanzas de Pablo son aplicables para la iglesia de todos los tiempos. ¿Ven? Otra observación, la cual no podemos pasar por alto, es que Pablo siempre en el saludo hace una distinción entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y en otras ocasiones ya hemos visto que Pablo dice que Dios es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no podemos pasarlo por alto, ya que Pablo nos transmite un mensaje implícito con esas expresiones. Expresiones que poco a poco, si usted no se ha dado cuenta, lo hemos venido explicando. Es por esto por lo que siempre exhorto a que escudriñemos la Escritura. Continuamos con los siguientes versos. En los siguientes versos, Pablo nos va a revelar en la manera en la que el Evangelio le fue llevado a esta congregación. Y algo interesante en las condiciones en que los recibieron y cómo esta ejemplar congregación reaccionó ante el llamado de Dios a la reconciliación por medio del Evangelio del Reino. Verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes,
haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Otra de las particularidades que podemos aprender de Pablo es que era un hombre de oración. Y este reconocimiento de parte nuestra de que Pablo era un hombre de oración debería de llevarnos a preguntarnos, amados, nosotros, ¿seremos una iglesia de oración? ¿Oramos por todos nuestros hermanos? Meditemos muy bien en nuestra manera de vivir, amados. Vamos ahora a ver qué motiva a Pablo a orar por esta congregación en la cual debemos de mirarnos. Verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de fe de ustedes, del trabajo de amor de ustedes y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí nos detalla 3 cualidades que distinguía a esta congregación. Pero antes de analizar estas 3 cualidades, quiero que observemos la expresión de Pablo cuando dice, delante del Dios y Padre nuestro. Nosotros como estudiantes de la Escritura no podemos perder de perspectiva ninguna frase o expresión, ya sea hecha por Pablo o por cualquiera de los escritores bíblicos. Quiero que comparemos frases usadas por Pablo, por ejemplo, en Efesios 3:1, donde Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:3 también encontramos la expresión, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si analizamos todas las cartas de Pablo, podemos encontrar que cuando se refiere al Señor Jesucristo, se refiere por separado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que me llama la atención es que en esta carta, al igual que en la de Filipenses, Pablo hace mención del Dios y Padre nuestro. ¿Qué encontramos aquí, amados? Que Pablo en estas cartas nos coloca en la misma posición de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre nuestro y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos coloca en la misma posición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted por qué? Porque Pablo nos revela en Romanos 8 que ya Dios nos glorificó. Y glorificó significa nos unió al Hijo. Es por esta razón que Dios es nuestro Padre. Usted, como un buen estudiante de la Escritura, debería de considerar y escudriñar las cartas de Pablo y discernir el mensaje que Él nos quiere transmitir por medio de ellas. Ahora bien, traje esto como una observación. Pablo aquí revela o resalta 3 cualidades que caracterizan a esta congregación en Tesalónica, la cual no debemos de pasar por alto, y presta mucha atención porque estas cualidades Pablo las resalta no para ellos exclusivamente, sino para nosotros los que estudiamos sus cartas. Pablo ora por la obra de fe de ustedes o de nosotros. ¿A qué obra se refiere Pablo? Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que estas obras que estaban realizando esta congregación era el producto de su fe en Dios. Las obras que Dios quiere de nosotros deben de ser manifestadas por medio de nuestra fe en Él. Dios nos ha preparado de antemano las buenas obras en las cuales debemos de vivir. Y estas obras implican primeramente nuestra hechura a la imagen del Hijo, nuestro ministerio personal a Dios. Y segundo, el ministerio ejemplar de Jesús durante su vida, un ministerio de justicia. Estas son obras que nacen en el corazón de Dios, el fruto del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Pablo también ora por el trabajo de amor de ustedes. Fíjense que obra y trabajo bíblicamente no es lo mismo. Obra, que viene del griego ergón, que significa
Un trabajo que se hace con una intención, con un propósito. Trabajo del griego kospos o kospos, que significa un esfuerzo agotador, enfatiza la naturaleza fatigante de lo que se hace o de la magnitud del esfuerzo requerido. Esto significa que esta congregación luchaba intensamente por mantener la unidad en el Espíritu, amado, la unidad en el amor. Jesucristo dijo que en esto el mundo conocerá que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros de la misma manera en la que Él nos ama. Ahora entienden por qué debemos de escudriñar la Escritura detalladamente. Si no hacemos esto, perderemos el mensaje que Dios quiere transmitirnos por medio de su Escritura. Y por último, dice Pablo que ora debido a su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Esta constancia es lo mismo que hipomone, que significa perseverancia. En otras palabras, que esta congregación, además de vivir en las obras que ya Dios de antemano había preparado para que anduviesen en ellas, dando fruto y luchando fatigadamente por mantener la unidad del Espíritu en amor, a pesar de todo eso, también se mantenían firmes perseverando en la esperanza. ¿Cuál esperanza? En la manifestación del Señor Jesucristo a salvarlos. Nuestra salvación es la glorificación perfecta del nombre de Jesús, es decir, su carácter santo y perfecto en nosotros y nosotros en Él. El que empezó en nosotros la buena obra, también la perfeccionará. Ahora bien, dígame usted si esto no es una vida de fe. Dígame usted si no es digno el orar por congregaciones como estas. Y la pregunta que debe de saltar en nuestro corazón es la siguiente. Al momento de yo mirarme en el espejo de esta congregación, ¿estaré consciente de que esa es una realidad en mi vida? Déjeme decirle que Pablo escribe a esta congregación. Sin embargo, Pablo confronta al lector, porque él sabe que esta carta a esta congregación era leída entre las demás congregaciones de alrededor. Pablo, por medio de esta carta, pretende confrontar al lector. ¿Con qué propósito? Para concientizar al lector del estilo de vida de esta congregación y confrontarlo para que se pregunte, ¿estaré yo al nivel de vida de los tesalonicenses? Recapacitemos, hermanos. Nuestra vida actual la podremos comparar con la vida de esta congregación. Pablo nos elogiaría y reconocería todo lo que él elogia y reconoce de los tesalonicenses. En otras ocasiones lo he dicho y lo repito. Pablo en cada una de sus cartas nos enuncia la voluntad de Dios para nosotros. Lo que debemos de conocer de Dios Padre, para que seamos partícipes de su voluntad, de su propósito y de su plan perfecto. Recordemos que somos uno en Dios y Dios quiere que seamos conscientes de esa verdad. Fíjense cómo sigue Pablo elogiando la obra de esta congregación. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, la elección de Dios, obviamente. Es decir, que Pablo estaba seguro de que ellos habían sido elegidos por Dios para ser santos y sin mancha delante de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pretende Pablo con esto? Pablo quiere darle seguridad a esta congregación, una congregación que estaba siendo atacada con unas enseñanzas falsas, enseñanzas que atacaban su seguridad en Cristo. El texto original lee, sabiendo, hermanos amados por Dios, su elección, la elección de Dios de ustedes. Pablo nos llama amados de Dios, y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Él quiere que sepamos cuánto Él nos ama. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto Dios lo ama? Desde antes de la fundación del mundo, hemos sido escogidos por Dios. Esa elección es con base en su amor para con nosotros.
Dios nos ama tanto y tanto que se encarnó en un cuerpo humano, se humilló hasta la muerte para liberarnos de la esclavitud del pecado en la cual estamos cautivos sin oportunidad de liberarnos. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor a ustedes. Fíjense que Pablo dice nuestro evangelio. Podríamos entender que Pablo junto a Timoteo y Silvano fueron los que les predicaron el evangelio del reino. Ahora bien, dice Pablo que el evangelio no llegó a ellos en palabras solamente. Es decir, que el mensaje de ellos no fue un mensaje de simples teorías. Pudiésemos decir que no fue un mensaje de palabras muertas, palabras sin vida. En otras palabras, un mensaje sin convicción. Un mensaje sin convicción no produce frutos. Sino dice Pablo que el mensaje, además de palabra, iba acompañado de poder. ¿A qué poder se refiere Pablo? Este término usado por Pablo, que se traduce como poder, es del griego dynamis o dinamis, que significa habilidad. En otras palabras, se refiere específicamente a ser habilitado por Dios, es decir, empoderado con su capacidad para hacer lo que Él indica o lo que Él quiere. Hablamos de una capacidad divina que se activa en el creyente que recibe o que obedece su palabra innata. Se usa para referirse a Dios compartiendo su habilidad inherente, dando poder a su pueblo para hacer todo lo que Él inspira a través de la fe. Este poder que Pablo menciona es el mismo poder que actúa en nosotros, lo que creemos, que fue también el mismo poder que actuó o que obró en Cristo durante su ministerio, y fue también el poder que lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra. En otras palabras, que el mensaje del evangelio a los tesalonicenses fue llevado directamente por Dios, mediante el Espíritu Santo obrando por medio de la persona de Pablo, Silvano y Timoteo. Esto es bien importante. Eso es predicar el evangelio con poder. El Espíritu Santo, ese carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Dios obrando mediante Pablo, Timoteo y Silvano, produjo en estas personas una convicción. Y dice Pablo que ese evangelio fue recibido en plena certidumbre o una plena convicción. Es decir, en una manera clara, sencilla y práctica, sin duda algunas, fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo. Algo interesante que pasó en esta predicación, y aunque el texto no lo revela, sin embargo, no podemos pasar desapercibido, y es que en esta predicación hubo una explicación clara del Evangelio del Reino y del carácter del Señor. No fue simplemente ir a predicar a un sitio, pararnos y empezar a predicar. Si la gente escucha o no escucha, pues no es nuestro problema. Terminamos, recogemos los motetes y nos vamos. Y ya con eso hemos cumplido el llamado a predicar la palabra. En serio, amados. Jesús no enseñó eso durante su ministerio. Jesús se ocupaba de transmitir el mensaje de vida, explicarlo de una manera sencilla y práctica, y si tenía que suplir las necesidades, lo hacía también. Dicen los evangelios que Jesús iba de ciudad en ciudad, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y sanando a los enfermos. Antes de usted pararse a predicar en la calle o en algún otro sitio, repiense, medite, busque la guía de Dios y tome entonces la decisión correcta. Y termina Pablo diciendo cómo fue el comportamiento de ellos, es decir, de Pablo, Silvano y Timoteo, entre ellos por amor a ellos.
Así como saben qué clase de hombres fuimos entre ustedes por amor a ustedes, dice Pablo. Pablo habla aquí de un comportamiento amoroso, santo, justo y perfecto, inclinados a ellos para bendecirlos. El fruto del Espíritu fue manifestado en ellos para bendecir a estas personas. Ese fruto, ese comportamiento en ellos fue lo que convenció a esta persona para creer en el Evangelio del reino. ¿Está usted convencido del Evangelio que le predicaron? ¿Es usted una persona firme en su convicción? Meditemos. Si Pablo hubiese sido el que nos hubiese predicado el Evangelio, ¿podría decir lo mismo de nosotros? Les recuerdo que Pablo nos está confrontando, amados. Y debido a todo esto que Pablo afirma que aconteció con esta congregación, las consecuencias de un evangelio del reino predicado y explicado y ministrado con poder, ¿qué dice Pablo que aconteció con ellos? Verso 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice Pablo que como resultado de ellos haber recibido el Evangelio del Reino en fe, el impacto de ese mensaje poderoso los llevó a ser imitadores de ellos. En otras palabras, que estos 3 evangelistas dieron testimonio de la transformación que ese mismo evangelio había realizado en el corazón de ellos. Me imagino que Pablo les había compartido su testimonio antes de su conversión, lo mismo tal vez que Silvano y que Timoteo. Y si eso fuera poco, dice Pablo que además de ser imitadores de ellos, también se convirtieron en imitadores del Señor. ¿Qué es ser un imitador del Señor? ¿Qué hizo Pablo con ellos? Pablo los discipuló, los instruyó en el verdadero evangelio del reino de Cristo. ¿De qué se trata el evangelio del reino de Cristo? Y se lo voy a describir en palabras sencillas y espero que me entiendan. Pero antes quiero explicar lo que significa Cristo, porque percibo una mala interpretación en cuanto a la persona de Cristo. El término Cristo es la traducción del griego del Mashiach, que en español significa pues el ungido. Este ungido, Mesías o Cristo, se refiere al humano Jesús, que significa Jehová salva. Es por esto que la traducción al español es Yeshua Mashiach o Jesucristo. El verbo, es decir, el mismo Dios, el mismo Espíritu, se encarna en la naturaleza humana de Jesús, el hombre. Jesús viene a ser la imagen del Dios invisible que se encarnó en la naturaleza humana del Hijo, el enviado de Dios para reconciliar al mundo en sí mismo. Es por esta razón que Pablo siempre habla del Señor Jesucristo y del Padre por separado. El Padre encarnado en Cristo, el Hijo, vino a darnos ejemplo de lo que es una vida en justicia y obediencia agradable al Padre. Una vida de amor, de santidad, de justicia y de perfección. Y por justicia entiéndase la manera correcta de Dios obrar. Una vida de obediencia a los mandamientos del Padre y sometimiento a la voluntad del Padre. Esa fue la vida ejemplar que Cristo, el humano, el Mesías, vino a vivir y a enseñarnos a vivirla. Ahora bien, para que esa vida sea una realidad en nosotros, ojo, el Hijo tuvo que morir en su naturaleza humana, santa y perfecta, en sustitución de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Es decir, que al Hijo ser crucificado en su naturaleza humana, santa y perfecta, el Padre en sí mismo coloca nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz. Y la naturaleza santa y perfecta del Hijo la coloca espiritualmente hablando en nosotros. Eso es una transferencia, eso es lo que se llama muerte sustitutiva.
esa naturaleza humana pecaminosa en la cual el Padre está encarnado en nosotros, que no nos permitía vivir esta vida agradable que el Padre anhela para nosotros, escuchen, fue puesta en Jesús, nuestro propiciatorio, y a la misma vez el Padre pone en nosotros la justicia de Cristo. Al Cristo, el Hijo, su naturaleza humana, ser crucificado, nuestra naturaleza humana pecaminosa fue crucificada con Él, espiritualmente hablando, ¿ok? No literal. Fue sepultado, y aunque no voy a tocar la sepultura hoy, pero hay una enseñanza muy profunda en la sepultura. Al Cristo, el Hijo, resucitar, ese carácter amoroso, santo y justo, perfecto, que moraba en el Hijo, es decir, el Verbo vino a morar espiritualmente hablando a nuestro corazón, a sustituir nuestro carácter degenerado por el pecado por su carácter santo y perfecto en nosotros. En palabras sencillas, y si usted no entiende lo que acabo de explicar, pues tranquilo, lo entiendo. A mí me tomó mucho tiempo internalizar esta enseñanza que Pablo no transmite implícitamente en sus cartas, pero hay que discernirla. Ahora bien, estos hermanos, al escuchar la obra redentora y expiatoria de Cristo a su favor, también la promesa de un reino, si perseveraban creyendo en esta obra e imitando la vida del Hijo, obviamente, fueron convencidos por el Espíritu Santo de sus pecados, procedieron al arrepentimiento y decidieron cambiar su forma de pensar y asumieron la forma de pensar del Señor Jesucristo. Esa forma de pensar del Señor en ellos es lo que acabo de explicar, la justicia de Cristo aplicada a estos hermanos. Es por esta razón que siempre exhorto a que, si usted le gusta evangelizar, o usted es un evangelista, o un pastor, o un maestro, usted debe de conocer el verdadero evangelio del reino y predicarlo en la manera en la que Felipe lo predicó. Felipe predicó el evangelio, el nombre de Jesús. Es decir, que además de la obra de Cristo, Felipe también enseñó el carácter de Cristo. Enseñó la forma de vida de Cristo y enseñó acerca de la herencia del reino y de cómo debíamos de ser imitadores del Señor. Si su evangelización no cubre todo lo que Pablo, Silvano, Timoteo y Felipe cubrieron en su mensaje, entonces su mensaje es un mensaje a medias, incompleto, y me disculpa. Usted no predique el evangelio del reino en su totalidad. Y si usted que mira este video no se ha convertido a Cristo, hoy Dios le está hablando a su corazón. Sea usted también un imitador del Señor para que pueda heredar su reino. Ahora bien, Pablo, con todos estos elogios a esta congregación, lo que pretende es que captar nuestra atención, confrontarnos y concientizarnos. ¿Vivimos conscientes de esta verdad en nuestra vida, amados? ¿Seremos imitadores del Señor? Meditemos muy bien en nuestra manera de vivir. Y vamos a continuar con la segunda mitad del verso 6. Porque Pablo ahora nos va a revelar la condición o en la situación que estas personas se encontraban al momento en el que ellos le predicaron el evangelio del reino de Jesucristo. Verso 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En la introducción dijimos que esta congregación, o más bien estas personas, al momento de escuchar el evangelio, su condición o su situación no era la mejor. Perdón. Revela Pablo que ellos recibieron la palabra, es decir, el evangelio del reino, en medio de gran tribulación. ¿A qué gran tribulación se refiere Pablo? Y esto aquí debemos de aplicar nuestro discernimiento, amados. ¿Por qué razón? Porque estas personas
son tipo de las personas que recibirán el evangelio del reino en los últimos días. Ojo con esto. Jesús dijo que en los últimos días habría en la tierra gran tribulación. Y aunque sé que en nuestras congregaciones se enseña erróneamente que la iglesia no atraviesa la gran tribulación ni enfrentará a lo que muchos teólogos han denominado el anticristo. Sin embargo, por medio del estudio de esta carta, Pablo nos va a demostrar que esa teoría que nuestros teólogos han inventado es falsa, una falsa enseñanza. Vamos a definir tribulación. El término griego usado por Pablo es tilipsis, que significa lo siguiente. Cuando hablamos de tribulación, hablamos propiamente de una presión interna que hace que uno se sienta confinado, restringido, sin opciones. La tribulación nos hace sentir como que no hay escape, porque estamos encerrados, más o menos. Hablamos de una presión de adentro hacia afuera. Toda presión es, en última instancia, interna, y solo se puede afrontar verdaderamente mediante la obra interna de la fe del Señor en nosotros. La fe, la persuasión obrada por Dios, eso es tribulación. Pero Pablo habla de una gran tribulación. Un tipo de tribulación que excede a todo tipo de presión interna. Esa es la misma gran tribulación a la que Jesús se refiere que tendremos que enfrentar, amados. Volvamos a Pablo y vamos al contexto histórico de la época, porque hablamos de una época del imperio o del emperador Nerón, una época donde la iglesia era perseguida a muerte. Sin embargo, esta gran tribulación debemos de interpretarla de ambos lados, es decir, gran tribulación sobre los cristianos y a la misma vez gran tribulación sobre todos los ciudadanos del imperio romano. Y vamos a traer esta gran tribulación a la actualidad. Este imperio romano, que es en la actualidad el sistema del mundo que nos gobierna, la Biblia lo llama Babilonia. Y aunque todavía esta gran tribulación no es una realidad al 100% en nuestra tierra, en nuestro corazón, no obstante, ya se está convirtiendo en una realidad poco a poco. Porque cuando un sistema de gobierno quiere imponerte, obligarte a someterte a que hagas, obedezca a todas sus filosofías aberrantes, a todas sus perversidades, usando la ley, el miedo, el terror, la incertidumbre, la inseguridad, hasta el punto de lograr que tu conciencia sea violada. Dígame usted si esto no es una tribulación camino a convertirse a una gran tribulación. Y esto es para toda la humanidad, inclusive para la iglesia, que es la que va a ser probada por ese fuego. Estas personas estaban bajo esta misma condición, pero la iglesia era la más perjudicada porque era perseguida, porque no estaba dispuesta a dejarse violar su conciencia. Bajo esta gran tribulación fue que estas personas recibieron la palabra de Dios. Es decir, y preste mucha atención, los que todavía no han conocido a Dios. Estas personas, aún viendo y sabiendo lo que estos cristianos estaban experimentando, hablamos de una persecución a muerte. Esa presión interna que los llevaba a una posición de no escape, de imposiciones, que tenían que estar brincando de un sitio a otro, corriendo para poder escapar de sus perseguidores. Aún esta persona, conociendo todo esto, recibieron la palabra de Dios en sus vidas. ¿Cómo puede una persona recibir un mensaje de alguien que le exhorta a unirse a ellos sabiendo que ellos son perseguidos? ¿Sabe usted por qué estas personas recibieron el mensaje en medio de esta gran tribulación? Por el contenido de ese mensaje. Pablo dijo que su mensaje no era simplemente palabras,
eran palabras de vida eterna, palabras de salvación, de perdón, de esperanza, de promesas, de reino, de un nuevo nacimiento, de una poderosa transformación como la que había ocurrido en los mensajeros. Ese es el poder del Evangelio, salvación para el ser humano. Y este es el mensaje del Evangelio del Reino que la iglesia debe de predicar. Estamos viviendo en tiempos de cambios, amados. Tiempo donde lo que llamábamos bueno, ahora se llama malo y viceversa. Tiempo donde la libertad se ha convertido en esclavitud. Tiempo donde la palabra de Dios se ha retirado de las escuelas, de los magistrados y de la casa de las leyes. Tiempo donde la inteligencia artificial, y ojo con esto, se está preparando para controlar y violar las conciencias de la humanidad. Y la iglesia, pues bien, gracias. La iglesia, pues caminando agarradito de la mano con Babilonia. Y si la iglesia no regresa a la escritura, rompe relaciones con Babilonia y deje de contaminarse con la comida y del vino del rey de Babilonia, sucumbirá junto a Babilonia. Apocalipsis lo dice. Sal de ella, pueblo mío. Hay un mundo que necesita palabras de vida, de esperanza, de nuevas oportunidades, de perdón, amado, de restauración, de certidumbre, de seguridad, de convicción, palabras que contrarresten lo que este sistema quiere meterle por boca y nariz. Estas fueron las palabras que estas personas recibieron en esos tiempos de gran tribulación, amado. La iglesia no se detuvo ante Faraón, ante Nabucodonosor, ante Amán, ante Goliat, ante el asirio, ni ante Gog. Pablo lo que nos quiere transmitir es que la iglesia debe de ser imparable. No se puede detener ante ningún obstáculo, porque es Dios en ella que pelea la batalla. Es Dios el que quita los obstáculos del medio. Es Dios que derrota a Faraón, a Nabucodonosor, a ese Amán, a ese asirio, a ese Gog y a ese Goliat también. Y dice Pablo en el verso 7, de tal manera que han sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. He aquí la clave, que seamos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de una iglesia poderosa. Una iglesia guiada por un carácter lleno de amor, de santidad, de justicia y de perfección. Este carácter es el que vence al mundo. Es este Espíritu Santo obrando en nosotros y por medio de nosotros que vence al mundo. O los pensamientos del mundo. Y cuando digo que vence al mundo me refiero a que vence, ¿verdad?, esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento que tenemos de Dios, ya sean internos o externos. Eso o ese es poder que obra en nosotros lo que hemos creído. Ese es el poder. Ese poder que es el mismo que resucitó a Cristo entre los muertos y es el mismo poder que nos resucitará y nos glorificará. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia ejemplar, diferente a todas esas iglesias que dicen llamarse cristianas, y ejemplar para el mundo, para que por medio de nosotros glorifiquen a Dios. Y Pablo continúa diciendo de ellos, amados. Verso 8. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué extraordinario reconocimiento hace Pablo de esta congregación. ¿Podría Dios reconocer nuestra obra de esta manera? ¿Estaremos nosotros divulgando la palabra del Señor por todo el mundo según Él nos mandó? Nuestra fe es conocida por todos a nuestro alrededor, porque ejemplo se nos está dando aquí por medio de esta congregación. Fíjense hasta dónde llega el pensamiento de Pablo.
Pablo dice que su trabajo, su obra, es decir, los de los tesalonicenses, es tan extraordinaria que él tiene que hacer silencio. No hay necesidad de hablar nada. Pensemos muy bien en la manera en la que estamos viviendo, amados. Si usted es un pastor, hágase esta pregunta. ¿Estaré yo predicando el evangelio del reino a mi congregación hasta tal punto que las demás iglesias no puedan decir algo negativo de ella? Y si usted es un maestro, pregúntese, amados, ¿estaré yo discipulando, capacitando a mis alumnos para el ministerio al que fueron llamados? ¿Estaré yo capacitado en el conocimiento del evangelio del reino y las profecías para enseñar? Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué está haciendo Pablo aquí, amados? Aparte de continuar su elogio, su alabanza sobre la condición de esta congregación, Pablo nos está enunciando la manera en la que debemos de responder al llamado de Dios. La manera en la que Dios desea ver su voluntad manifestada en nosotros, su iglesia. Pablo habla aquí de una genuina conversión del corazón. Convertirse de los ídolos a Dios significa que al escuchar el evangelio del reino y el nombre de Jesús, entiendes el carácter santo perfecto que Jesús manifestó durante toda su vida. Estas personas fueron impactadas mediante el poder de Dios obrando por medio de Pablo, Silvano y Timoteo. Ídolos son todas esas cosas que buscamos en el mundo fuera de nosotros mismos que puedan llenar o satisfacer los deseos de nuestro corazón. Dice Jehová en Jeremías 2 que dos males hemos hecho, lo hemos dejado a él, fuente de agua viva, y hemos cavado para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. Y dice Proverbios 5:15 que bebamos el agua de nuestra propia cisterna y los raudales de nuestro propio pozo. Cuando la escritura habla de ídolos, no se refiere a tener literalmente figuras de dioses de yeso, los cuales reverenciamos, qué sé yo, de madera o lo que sea. Un ídolo, según la escritura, según los pensamientos de Dios, un ídolo es todo aquello que se encuentra fuera de nosotros mismos, que de alguna manera pudiéramos pensar que satisfaría nuestras necesidades, anhelos y deseos internos. Un ídolo es todo eso que se encuentra fuera de nosotros. Entiéndase, mis hijos, mi familia, mis amigos, mi empleo, mi carrera universitaria, mi cuenta de banco si está jugosa, mis propiedades si tengo muchas, mi ministerio, los deportes, los entretenimientos. Y para resumir, cualquier cosa que pongamos nuestra vista en ello y lo podamos desear y lo podamos amar más que a Dios. Si recordamos, dice el texto, que Eva miró la fruta, la deseó y al desearla se apegó, se adhirió a ella y la comió. Cuando nos apegamos a eso externo, entonces dice Jesús que no somos dignos de ser sus discípulos. Dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y si usted no entiende esta parábola, se la explico. No hoy, pero se la voy a explicar en el próximo estudio de Tesalonicenses. Promesa. Ese es el mensaje que Pablo quiere transmitirnos por medio de esta carta. Eso fue lo que aconteció con esta congregación, amados. Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estas personas descubrieron al Dios que habita en ellos. Ese es el verdadero Dios que vive en nosotros. Y al conocer esta verdad, Dios les reveló al Hijo en ellos. Y el que tenga oído que oiga. Fuera de nosotros no hay algo que pudiésemos apegarnos, porque en nosotros se encuentra todo. Estamos completos en Cristo. Fuimos bendecidos
con toda bendición espiritual cuando escuchamos la palabra con fe. Creímos en esa obra redentora y expiatoria, maravillosa, de nuestro Salvador a favor nuestro. Cuando eso pasó en nosotros, dice Hebreos, que entramos en el reposo o en la predestinación de la iglesia. Crucificamos nuestras pasiones y deseos con la carne, nos crucificamos para el mundo y el mundo lo crucificamos para nosotros. ¿Qué no entendemos? Por tanto, amados, fuimos escogidos para ser santos y sin manchas delante de Dios. Ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere que le conozcamos tal y como Él es. Y para eso es necesario conocernos a nosotros mismos. La voluntad de Dios es que participemos de su voluntad, en su propósito, en su plan, para bendecir nuestras vidas. Esta congregación había entendido ese maravilloso plan. Y nosotros estamos representados en esta congregación, una iglesia ejemplar. Esta iglesia ejemplar es el resultado de una iglesia obediente a la voz de Dios. ¿Seremos obedientes a la voz de Dios? Ahora bien, una vez que todo esto que hemos aprendido hoy por medio de estos hermanos, podremos, y dice el verso 10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es nuestra recompensa que Dios ha prometido a todos los que guardan el testimonio y la fe de Jesús. Tan sencillo como eso. Ahora bien, Pablo aquí nos revela esa promesa por medio de una figura retórica. Recordemos que muchas de las expresiones bíblicas son escritas en figuras retóricas. Esperamos de los cielos a su Hijo. Significa lo siguiente. Ya hemos aprendido que cuando la Escritura habla de los cielos, estos cielos simbolizan pues nuestro corazón. El corazón en la Escritura es un símbolo que representa nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, razón, intuición, nuestra mente, en fin, toda nuestra personalidad interna. Este esperar de los cielos es lo mismo que Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, y cuando estemos allí lo explicaré con más detalle. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Y más adelante dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Esta es parte de la teología de Pablo en cuanto al retorno, o ese retorno significa traernos de nuevo a nuestra glorificación, lo que fue desde el principio de la creación. No es que Jesús, el hombre, va a regresar. Lo que va a regresar o lo que se va a manifestar en nosotros es el nombre de Jesús. Entiéndase, el carácter santo, amoroso, justo y perfecto de Dios a glorificarse en nosotros y nosotros glorificarnos en el nombre de Jesús. Pablo habla de una unión matrimonial, la cual está simbolizada por Juan como las bodas del Cordero en Apocalipsis. Ya esto lo he enseñado en estudios anteriores. Me voy a tener aquí porque este es el tema principal de la carta a los tesalonicenses y todavía no hemos llegado a esos versos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 3 puntos reveladores que Pablo nos recuerda. Ya aprendimos qué significa esperar de los cielos a su Hijo. Es decir, estamos esperando la manifestación del carácter santo y perfecto del Hijo en nosotros, el cual resucitó de los muertos. Es decir, que el Padre resucitó de los muertos a su Hijo, y nos libra de la ira venidera. 3 puntos reveladores que Pablo nos recuerda. Ya aprendimos qué significa esperar de los cielos a su Hijo. Es decir, estamos esperando la manifestación del carácter santo y perfecto del Hijo en nosotros, el cual resucitó de los muertos, es decir, que el Padre resucitó de los muertos
esta resurrección del Hijo realizada por el Padre, físicamente hablando, en nosotros es una resurrección espiritual. Esa resurrección espiritual en nosotros es el nuevo nacimiento ocurrido en nosotros. Ese carácter resucitado en nosotros es el que nos santifica y nos perfecciona. Ese carácter es el Espíritu Santo, que es el que con el que nos selló como hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero estamos seguros, o por lo menos yo estoy seguro, y espero que usted también esté seguro, que cuando el Hijo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y esta semejanza significa la misma esencia, el mismo carácter y el mismo poder. En otras palabras, que le veremos tal como Él es. Y si somos semejantes a Él, entonces seremos el Hijo. Y al ser el Hijo, ya el Hijo pagó todas nuestras culpas y por tanto seremos salvos de la ira. El que tenga discernimiento, que discierna lo que acabo de revelar. Y dicho sea de paso, este sellado que ocurrió en nosotros es lo mismo que revela Juan en Apocalipsis 7:1. Ahora bien, el que no resucite o el que no se manifieste a su semejanza, ese tendrá que enfrentar la ira. Pierde el reino y pierde la vida eterna que se encuentra en el Hijo, por cuanto el Hijo no está en él. No voy a tocar el tema del castigo, sin embargo voy a darle unos textos que se encuentran en el capítulo 65 de Isaías, el cual les exhorto encarecidamente que lo lean y mediten acerca de ese castigo a los desobedientes y a los incrédulos en el Evangelio del Reino. Y si usted es cuidadoso al leer, encontrará una buena noticia revelada por Isaías para usted, aunque usted tenga que enfrentar la ira. Porque no todos vamos a ser salvos. Bueno, ya hemos visto la clase de gente que componen a esta congregación de Tesalónica. Una iglesia ejemplar. Algo que debemos de aprender de Pablo es que nunca habla negativo, ni critica, ni condena a sus hermanos. Ojo. Por el contrario, reconoce, alaba, admira sus obras, aunque haya alguna que tenga que corregir. El buen entendedor con pocas palabras basta, ¿verdad? Para aquellos que le gustan criticar. Ya hemos aprendido la razón por la que Pablo escribe a esta congregación, la cual somos nosotros. Por tanto, tenemos las palabras de Pablo y apliquémosla a nuestra vida. Y con este verso damos por terminado el estudio expositivo y explicativo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, versos del 1 al 10, finally, el cual hemos titulado Una iglesia ejemplar. Debido a que el verso o que el video se ha extendido, se ha alargado, no voy a resumirlo, vamos a pasar directamente al llamado de Dios y a la aplicación. Eso no se puede quedar. Amado amigo, si usted ha llegado hasta aquí, tengo que felicitarlo. Dios le ha hablado a su corazón. Ya usted aprendió que el Evangelio del Reino transforma los corazones. Lo que aconteció con estas personas de Tesalónica puede acontecer en su vida también. Perdón. No importa la condición en la que usted se encuentre, no importa por lo que usted esté pasando, no importa las circunstancias que lo puedan estar rodeando, la enfermedad, la tristeza por la pérdida de un ser querido, la angustia por eso que le preocupa, por sus hijos, su familia, su empleo, no importa, amados. Cristo toca a la puerta de su corazón. Ábrale la puerta y déjelo entrar. Transformará su vida. Y le garantizo que Él les dará las soluciones a todas sus situaciones.
Y también si usted es un hermanito que se fue a tierras lejanas, algo como el hijo pródigo, que recapacitó y dijo en su corazón, vuelvo a la casa de mi padre. Todo esto que hemos aprendido hoy, si usted no aplica la enseñanza de Pablo, usted se convierte en un simple oidor. Usted fue predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y de la única manera que eso puede ser una realidad en su vida es poniendo en práctica lo que aprende de las enseñanzas de la Escritura. Medite en todo lo que usted ha aprendido hoy, considérelo, corrobórelo texto, haga como los hermanos de Berea, busque la guía de Dios, el cual mora en usted, y decida poner esta en práctica en su vida para que crezca en el conocimiento de Dios. No se pierda nuestro próximo estudio expositivo y explicativo, el cual será de grande bendición para todo el pueblo de Dios. Ruego al Dios que habita en nosotros, nos llene de sabiduría, de inteligencia espiritual, nos llene de su discernimiento y de revelación. Despierte el Espíritu de Cristo en nosotros y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender ese reino que Cristo predicó. Y podamos entender qué significa ser conformados a la imagen del Hijo. Y sobre todo, a conocer el misterio de Dios, Padre y de Cristo. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.